Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a conversar en este evento en vivo acerca del proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso de la República apenas el pasado 16 de noviembre del año 2022. Nos vamos a referir a la iniciativa de ley número de registro 6165 y como lo hemos dicho, es prácticamente una iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley, como lo hemos comentado, se refiere principalmente al tema del monotributo. ¿Qué es un monotributo? Conocer a qué nos referimos cuando hablamos de monotributos. Los monotributos no son nada más que un pago que cubre todas las obligaciones de los contribuyentes y realmente por varios años. Así de esa cuenta nos hemos ido dando cuenta de que en el pasado estaba el impuesto de alcabala, ese era existía el impuesto del timbre que sustituía al impuesto sobre la renta y en aquel tiempo lo que se pagaba era un 3% por todas las operaciones. Yo recuerdo muchísimo a mi mentor que él me comentaba que efectivamente todavía ya por los años 70 los tenderos, por ejemplo, ellos pagaban el 3% sobre las ventas que reportaban y llevaban un libro de ventas y ahí pegaban. Ese pago que se hacía en la quintilla era que las personas se sintieran muy bien pagando un impuesto único sobre las operaciones y eh, era entendible que mucha de la economía en Guatemala en aquel momento pues no tenía todos los recursos para pagar un sistema complejo de tributación como si puede existir. Eh, Hoy día nos estamos dando cuenta de que en esta propuesta de ley lo que está existiendo prácticamente una propuesta a través de la cual lo que se quiere generar es eh, que el sector de la economía, cierto sector de la economía, pague un monotributo. Hoy día en Guatemala ya tenemos monotributos. Uno de ellos es el impuesto que pagan los pequeños contribuyentes. Ellos no pagan IVA, sino que pagan una tasa única, que en este caso es el 5%. Y ese 5% que ellos pagan, que no es IVA, que es un impuesto directo sobre el monto bruto que ellos emiten sobre esas facturas que le dan a sus clientes, ese 5% cubre impuestos sobre la renta, les cubre IVA y les cubre ISO, o sea, les cubre tres cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los monotributos en Guatemala sí existen. También otra clase de monotributos es lo que pagan el día de hoy las empresas agrícolas que venden menos de 3 millones de quetzales, ellos también pagan un 5%. Y también tenemos el pequeño contribuyente electrónico y el caso del eh, productor agrícola electrónico, donde ellos pagan un 4% mensual. De esa cuenta, Guatemala ya tiene monotributos y por esas razones que nosotros hemos insistido dentro de nuestro canal de podcast y nuestro canal de YouTube, que el tema de los monotributos es interesante. Y también por ahí hemos encontrado un reporte del SEAT donde en países en vías de desarrollo se promueven que hayan monotributos con el único propósito de que los contribuyentes y la población en general se vaya educando en el pago de sus impuestos. Porque no es lo mismo una estructura pequeña de, valga la redundancia, un pequeño productor, un contribuyente pequeño, que lleve un sistema armónico complicado de tributación a un régimen simplificado. Y una de las recomendaciones del CIAT es que efectivamente pues los países en vías de desarrollo, los países en Latinoamérica empiecen a adoptar medidas para subir al barco, como se diría coloquialmente, a una gran cantidad de economía informal, pero sin que esa subida a ese barco pues eso genere, si lo queremos llamar de alguna manera, exceso de costos por la administración de pago de los impuestos, porque recordemos también que las economías no son las mismas, también recordemos que en Guatemala tenemos, yo diría varias Guatemalas, tenemos la Guatemala de la ciudad capital, tenemos la Guatemala de los municipios y la Guatemala que está muy al interior de la República. En todas esas esferas encontramos que hay actividades productivas, pero no es la misma capacidad que tiene, por ejemplo, una persona que tiene una carpintería dentro de la ciudad capital para pagar sus impuestos, que probablemente pensemos en una persona que tenga algún proceso artesanal en el interior del país. No estoy demeritando ninguna actividad, pero a lo que me estoy refiriendo es que
las posibilidades económicas, por ejemplo, de contratar contadores, de llevar contabilidad completa, de ver temas de precios de transferencia. O sea, llevar un sistema armónico complejo es muy difícil para las personas que están en esa economía informal. Y la economía informal, recordemos que en Guatemala está integrada por muchos actores. Hay prestadores de servicios, hay productores de bienes, hay productos artesanales. Guatemala pues tiene una cantidad bastante alta de economía informal. De esa cuenta, en algún momento me tocó en otro foro pues concluir que en Guatemala pues el tema de los monotributos podría ser interesante, y veo que aquí en esta propuesta de ley lo que se está haciendo es tratando de subir al barco, como lo decimos coloquialmente, a muchos contribuyentes que hoy día están fuera de ese círculo del pago de impuestos. Y no es que estén fuera, porque hoy ya pagan IVA el día de hoy por todas sus compras, ya tienen una carga de un 12% del IVA que lo reconocen como costo. Ellos no lo saben, pero lo reconocen como costo porque no lo reclaman como crédito fiscal, entonces ya están pagando impuestos. Pero la idea sería que en este caso, pues ellos, aparte de ese 12%, paguen un 5% de impuestos. Entonces vamos a revisar en esta iniciativa de ley que está disponible en el sitio web del Congreso de la República. Ustedes la pueden ubicar, voy a repetir el número, es la iniciativa de ley 6165. La vamos a dejar subida dentro de nuestro grupo privado de impuestos y negocios para que ustedes la puedan leer tranquilamente. Vamos a leer rápidamente el tema de esta ley, de esta propuesta. Esto se llama Ley de Regularización e Incorporación de los Sectores Productivos Primario, Pecuario, Bovino e Informal al Sistema Tributario. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que les he comentado aquí está recogido dentro de este documento. Aquí habla de los regímenes especiales y modalidad de tributación simplificada. Lo primero que se crean aquí es que hay varios regímenes. Está el régimen especial de producción y comercialización e intermediación de productos del sector primario, y habla de pecuario, hidrobiológico, apícola y artesanías producidos en Guatemala destinados a mercados cantonales, municipales y centros de acopio. Aquí no entra todo lo que esos productores le vendan al sector formal, sino que todo lo que se le venda, digamos, para el consumo nacional, pero en los propios mercados. El segundo régimen que se crea, que está en el artículo 2, es el régimen especial de producción y comercialización de productos del sector bovino, destinados a mercados cantonales, municipales y centros de acopio. Ojo con eso, siempre habla de destinados a mercados cantonales, municipales y centros de acopio, pero no habla cuando se le venden, por ejemplo, a tiendas, a supermercados. Todo eso vamos a verlo más adelante, cómo se interpreta que debería de manejarse. Y luego está el otro régimen que se crea o que se propone, que es la modalidad de tributación simplificada para el sector informal. Y luego aquí se definen varias abreviaturas. Se define qué es artesanía, qué es un centro de acopio, qué es un comercializador del régimen primario, qué son compradores de productos bovinos, contribuyente del régimen primario, contribuyente pecuario, crianza, desarrolladores, engorde, exportación en pie, faenado, finca, industrialización, intermediario, levante, mercado cantonal, mercado municipal, productor, productos apícolas, productos bovinos, productos hidrobiológicos, productos pecuarios. O sea, hay una serie de definiciones. También habla de los productos primarios, del rastro, habla también de la sal, del sector informal, servicios de los regímenes primario y bovino, utilidad, habla del concepto de utilidad. Esto es bien interesante porque aquí ya se define algo a nivel de una norma que no estaba ni siquiera en ninguna otra norma. Habla de qué se debe de considerar como utilidad según este concepto que está en esta iniciativa de ley. Lo que dice es qué es la diferencia entre los ingresos que se obtienen de la venta al restar el valor de compra del producto. Aquí lo que estamos hablando de esa utilidad que se muestra en esto es el margen bruto, como lo conocemos los contadores y los auditores. Habla del vendedor de productos bovinos, de ventas brutas. Aquí habla que es la totalidad de ingresos obtenidos por la comercialización de productos conforme a la presente ley. Solo de ingresos relacionados con la comercialización. Y luego en el título 2 ya comienza el régimen especial de producción, comercialización e intermediación de productos del sector primario, pecuario, hidrobiológico, apícola y artesanal. Bueno, en resumen, ¿qué dice este artículo 4? No lo vamos a leer porque es un artículo muy grande, pero lo que dice es que
Las personas, o sea, ¿quiénes van a entrar dentro de ese régimen? Dentro del régimen de artesanías, productos producidos en Guatemala destinados a mercados cantonales, municipales y centros de acopio. O sea, aquí estamos hablando de productos que se venden en Guatemala. O sea, ¿quiénes entran aquí? Entonces, aquí habla de que son las personas individuales cuyo monto de ventas brutas no exceda de 3.500 salarios mínimos vigentes para el sector no agrícola. Entonces, para hacerlo bien fácil, tenemos que tomar entonces 3.500 por 3.000 quetzales. Vamos a hacer ese cálculo muy rápido. Y entonces, ¿quiénes pueden estar aquí? O sea, no pueden vender más de eso. O sea, si venden más de eso, ya pasan al régimen normal de tributación. Al ser 3.500, vamos a poner el ejemplo que fueran 3.200 de salario mínimo. Son 3.500 por 3.200. Estamos hablando de la cantidad de 11 millones de quetzales. O sea, ese es el tope máximo de ventas que tienen estos contribuyentes para operar en este régimen, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí es que estas personas que operen en ese régimen van a pagar un impuesto equivalente al 1.5% del importe de sus ventas brutas. Ojo, 1.5. Ahora, ¿por qué siempre hablamos de que el impuesto mínimo esperado del impuesto sobre la renta debería ser del 1%? Bueno, tenemos una clara respuesta que el ISO, que es el impuesto sobre los activos, que es el impuesto mínimo, es del 1%. O sea, es el impuesto mínimo que espera cobrar la administración tributaria o bien que espera cobrar el Estado de Guatemala. Aquí lo que se está diciendo es que quienes entren en este régimen, lo menos que van a pagar es del 1.5%, ¿sí? Con carácter definitivo, ¿sí? Y luego dice, con excepción de los intermediarios, o sea, los que son productores, 1.5%. Y en el caso de los intermediarios, dice, ellos van a pagar el 10% de sus utilidades. Y los exportadores de productos pecuarios, hidrológicos y apícolas que pagarán el 2% sobre el importe de sus ventas brutas. Entonces, aquí tenemos tres casos. El primer caso, los productores, 1.5% sobre sus ventas brutas. Los intermediarios, 10% sobre el margen bruto, como nosotros lo conocemos. Y en el caso de los exportadores, el 2% de sus ventas brutas. Ahí tenemos tres grandes grupos. Solo ahí en este artículo 4 tenemos tres grandes grupos. Entonces, este impuesto se tiene que pagar en forma mensual. Así es como se maneja. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Qué pasa si una empresa se pasa de los 11 millones? O una persona se pasa de los 11 millones. Ah, bueno, entonces tiene que pagar el resto como tributación, ya sea del régimen del 7% o del 25%, y cargar IVA sobre sus operaciones. Estas operaciones que se facturarían aquí hasta 11 millones de quetzales no deberían de pagar IVA, porque este es el impuesto único que se paga sobre todo. Algo que es interesante, ¿qué pasa si un productor de estos no vende en un mercado cantonal, sino que le vende a un supermercado en Guatemala? Entonces, esas ventas que le haga a ese supermercado no van a entrar en este régimen, sino que tienen que entrar dentro del régimen del 7% o del 25% del impuesto sobre la renta corporativo. Mucho ojo con eso, porque entonces ahí sí ya tenemos que tener un manejo de operaciones en mercados cantonales, y si estoy en cierta categoría tengo que pagar X cantidad, o operaciones con exportaciones, pues tengo que pagar cierta cantidad, y operaciones que tengo, por ejemplo, en el mercado nacional, pero que no entra dentro de mercados cantonales, entonces tengo que pagar bajo el régimen normal de impuesto a la renta como haría cualquier otro contribuyente. Luego, en el título 3, tenemos el régimen especial de producción y comercialización de productos del sector bovino destinados a mercados cantonales, municipales y centros de acopio. Acá lo que dice la norma es que en este caso los sujetos pasivos van a pagar un impuesto equivalente al 1.5% sobre el importe de sus ventas brutas, ya sea dentro o fuera de la finca o área de producción, con carácter de pago definitivo, junto con la presentación de una declaración dentro del mes calendario siguiente. Aquí, ojo, en el caso del bovino no hay tope.
solo en el caso de los agrícolas y artesanales. Pero aquí, en el caso de los bovinos, no hay tope, no están los 11 millones. ¿Sí? Y luego dice, con excepción de los intermediarios que pagarán el 10% sobre sus utilidades, o sea, sobre el margen bruto van a pagar el 10%. Y en el caso de las exportaciones van a pagar el 2%. Entonces, ojo, cuando estamos hablando de esto, prácticamente tenemos que llevar una contabilidad. El último párrafo dice algo bien interesante, dice, queda excluida de este régimen la venta a supermercados, abarroterías, tiendas de barrio, restaurantes y hoteles, así como de productos destinados a la exportación y otros no considerados en el primer párrafo de este artículo. También queda excluida la prestación de servicios de cualquier naturaleza. O sea, la prestación de servicios de este tipo de entidades. O sea, si una compañía está metida en el régimen bovino pero presta servicios, no, solo lo que es pura venta, ¿sí? Y aquí habla de qué es, dice que son las entidades que se dediquen o las personas individuales que desarrollen actividades de crianza, engorde, desarrollo, producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de productos bovinos destinados a su venta en mercados cantonales, municipales y centros de acopio. Podrán solicitar su inscripción en el régimen especial de contribuyentes del sector bovino. Interesantísimo. O sea, si hacemos, o si este productor hace ventas de otro estilo, entonces pues tendrá que pagar impuestos de otra manera. O sea, eso es bien interesante entenderlo de esta manera. Luego dice en el título 4, tributación simplificada y dualidad de regímenes de tributación. Y dice, los contribuyentes que opten por inscribirse en el régimen primario o régimen bovino quedan exentos del cobro del impuesto al valor agregado. Ojo, por eso es que es un monotributo. Y el impuesto a la renta con relación a los ingresos que obtienen conforme el mismo. O sea, lo que paguen por este monotributo los excluye de pagar IVA y los excluye de pagar impuesto a la renta. Así como relevados de la presentación de las declaraciones mensuales o trimestrales del impuesto a la renta y del IVA. Y de cualquier otro tributo acreditable a este, ahí estamos hablando del ISO, según corresponda, debiendo solo presentar en el caso de tener operaciones la declaración mensual sobre el régimen primario o bovino. En todos los casos deberá presentar la declaración anual con carácter informativo, o sea, la declaración anual de impuesto a la renta siempre se presenta con carácter informativo. Y luego el segundo párrafo de este artículo 6 dice, se exceptúa de lo anterior los ingresos obtenidos de la realización de actividades distintas a las indicadas en los artículos 4 y 5. En cuyo caso deberán tributar conforme los regímenes descritos en la ley del impuesto al valor agregado y la ley de la actuación tributaria y otras leyes específicas según corresponda. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que aquí sí se complica la situación porque hay que llevar, como yo siempre lo he dicho, como una segmentación del estado de resultados, una segmentación de operaciones, por ejemplo, con mercados cantonales y una operación, por ejemplo, con otros tipos de clientes. Los mercados cantonales tributa bajo un régimen y otros clientes tributará bajo otro régimen. Esta sección de aquí sí pagará IVA, impuesto a la renta e ISO, y esta primera parte no. Entonces, quiero explicarlo de esa manera muy fácilmente porque yo creo que es la manera más correcta de poderlo entender. Y luego habla aquí que las facturas que emitan estos contribuyentes pues no darán derecho a crédito fiscal, tampoco a devolución por parte de los compradores. Y luego dice, los contribuyentes que se inscriban en el régimen primario o régimen bovino se regirán por el mismo a partir de la fecha de su inscripción. Para el caso de los contribuyentes que se encuentren inscritos en el régimen del impuesto al valor agregado y realicen el cambio a cualquiera de los regímenes establecidos en los anteriores, o sea, yo ya estaba en el régimen del impuesto del IVA y me cambio, regirá a partir del mes inmediato siguiente. Recuérdense que el IVA es por periodo mensual y el código tributario establece que cuando hay un cambio, aplica hasta el siguiente periodo. En el caso del IVA, el periodo impositivo es mensual, ¿verdad? Y luego dice, regirá a partir del mes inmediato siguiente y liquidarán el impuesto a la renta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, luego dice, se encuentran inscritos. Las personas que tengan dos actividades grabadas con diferentes regímenes serán inscritas en los regímenes que correspondan a petición o parte de oficio. Entonces hay que hacer me imagino que el RTU va a tener que tener varias actividades, ¿verdad? Por la parte bovina estoy en este régimen y por la parte de otras actividades voy a estar en el régimen del 7% o del 25%. Dice, queda prohibido a las entidades inscritas en otros regímenes de tributación la constitución por cualquier medio independiente de su denominación o forma jurídica de constitución de empresas individuales con el objeto de incorporarlas y tributar conforme a los regímenes primario bovino en perjuicio del fisco. Aquí lo que está diciendo es que
se prohíbe como que separar las operaciones para pagar menos, ¿verdad? Eso es lo que eso es lo que yo entiendo, ¿no? Con la lectura de esto. Y luego dice, se entenderá que se ha inscrito a interpósita persona cuando la actividad productiva pertenezca a un mismo centro agrícola, pecuario, bovino, o cuando existiendo varios beneficiarios finales de la renta sea la misma. Ojo con eso, porque aquí ya estamos hablando del concepto de beneficiario final que nosotros hemos hablado en los conceptos de tributación internacional. Eso es bien importante. Alguien me decía, mira, Eddie, lo que pasa es que a veces tú hablas en tus programas de conceptos de tributación internacional, pero aquí ya en la norma ya comenzamos a ver el tema de beneficiario final. Si el beneficiario final se logra detectar que es el mismo, entonces sí puede haber un tema penal en contra de las personas que quieran, por ejemplo, en una finca, decir, bueno, yo voy a crear 2, 3, 4 actividades para separarlas y entonces tratar de pagar menos impuestos. Aquí lo que está diciendo esta norma es que si se identifica que el beneficiario final es el mismo, entonces sí puede haber un tema de acciones legales o penales de parte de la administración tributaria. Luego tenemos el artículo 7, dice obligación del régimen primario, pero dice estar inscritos en el régimen de factura electrónica, para el caso del régimen bovino, tener georreferencia ante la administración tributaria, emitir en todas sus ventas del régimen, según corresponda a las características que determina el reglamento, exigir la adquisición de bienes y servicios. O sea, aquí hablamos de muchas obligaciones, no vamos a entrar a esto. Pero el artículo 8 sí me parece interesante porque habla del prorrateo en el régimen primario o régimen bovino. Recordemos que ya hablamos de la segmentación que habría de las ventas, pero también ahora vamos a hablar de los costos. Y eso es interesante este artículo 8 porque dice, los contribuyentes que realicen otras actividades además de las correspondientes al régimen primario o régimen bovino, conforme al monto proyectado de sus respectivos ingresos, deberán inscribirse en uno de los siguientes regímenes del impuesto de valor agregado. ¿Cuáles? ¿General o pequeño contribuyente? Y luego dice, para el caso del contribuyente que se encuentre inscrito en el régimen primario o régimen bovino, así como en el régimen general del impuesto de valor agregado, deberán llevar los libros correspondientes a este último, presentación en un solo formulario, las actividades propias de cada uno y declarar sus compras, servicios adquiridos e ingresos en forma separada. Sin embargo, cuando no haya sido posible separar las compras, o sea, si yo tengo compras, pero no logro saber las compras, linkearlas con las ventas, como lo haríamos coloquialmente, el crédito fiscal se va a poder debitar en proporción a las ventas mensuales que realiza el contribuyente a vendedores de productos de mercados cantonales municipales. O sea, lo que está diciendo, mire, aquí tome la proporcionalidad. Si usted tomó compras por las cuales pagó 10 quetzales, pero usted no sabe esas compras y solo se fueron a mercados cantonales donde usted no genera IVA, sino que le vendió a un supermercado, por ejemplo, usted ahí solo va a reconocer en la proporción de esa venta. Digamos que fueran las ventas 70 a mercados cantonales y 30 a supermercados, entonces el IVA, el crédito fiscal sería 70% no procedente y 30% sí sería procedente. Luego dice el porcentaje de ventas correspondiente al régimen primario o régimen bovino lo aplicarán al total del crédito fiscal acumulado para establecer el valor que corresponda. Y luego habla de las facturas especiales por cuenta del contribuyente inscrito en el régimen primario o bovino. Y luego dice, los comerciantes de productos del régimen primario o régimen bovino deben emitir factura especial en el régimen de facturación electrónica por todas las compras que efectúen de dichos bienes a productores individuales. O sea, si yo soy un productor bovino y le compro a otro productor que no está registrado, le tengo que emitir una factura especial. Entonces ahí prácticamente lo voy a obligar a que pague un 5%, ¿verdad? En los casos que estos no les emitan la factura, o sea, si no les emiten factura, hay que hacer factura especial. El tipo impositivo en este caso de retención será del 1.5 sobre el valor de la factura especial. Aquí cambia la factura especial, ya no es 5%, sino es 1.5. Y deberá contener el número de CUI, ¿verdad? O en su defecto, el nombre completo del vendedor en la operación. Bueno, eso es bien difícil. Hemos estado viendo cómo el tema de que las personas den su identificación es complicado. Vamos a ver cómo podría funcionar esto. ¿Viste? El impuesto retenido en las facturas especiales en el régimen primario deberá entregarse a la administración tributaria en los primeros 10 días. Bueno, y luego el título 5 habla de la modalidad de tributación simplificada para el sector informal. Aquí ya pasamos del sector agropecuario y hablamos del sector bovino, ahora nos vamos al sector informal. Aquí dice artículo 10. Y luego aquí habla de la tributación simplificada para el sector informal. Aquí habla que el periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y luego dice, aquí habla de las actividades comerciales
sin estar inscritos, que estándolo no se encuentren inscritos o no proporcionen su NIT o el código de identificación. Al momento de adquirir bienes y posterior comercialización, estos datos serán validados en los mecanismos de administración tributaria. Se autoriza a la administración tributaria. Vamos a regresar al artículo 10. Dice, se establece un impuesto de tributación simplificada para el sector informal, a cargo de las personas individuales cuyo monto de ventas brutas no exceda de 169 salarios mínimos vigentes para el sector no agrícola, sin incluir la bonificación e incentivo dentro del periodo fiscal del 1 de enero al 31. Entonces hablemos del sector informal, y aquí estamos hablando de 169 salarios mínimos. Entonces, si hacemos la misma conversión, igual que en el caso anterior, vamos a ver cuánto sería en este caso 169 aproximadamente, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando de que es un monto de 540.800 quetzales, o sea, estamos hablando de medio millón de ventas al año. Me parece que esa brecha de los 540.000 quetzales podría ser muy baja para el sector informal. ¿Por qué razón hablo que puede ser muy bajo? Porque puede ser muy bajo pensando que el sector informal estaríamos hablando, no sé, de una barrotería de barrio, no sé, una carpintería, no sé, una herrería, no sé, un taller mecánico. O sea, pensemos de que esto realmente no. Yo siento que esa brecha puede ser muy baja. Me parece interesante, pero creo que sí debiese ser un poquito más alto. Esa es mi apreciación personal, pero lo que dice aquí la propuesta es esa, ¿verdad? Muy bien. Y luego aquí habla de que dice que se autoriza a la administración tributaria para que de oficio pueda inscribir a los contribuyentes en sus registros tributarios según corresponda bajo esta modalidad. O sea, los que no están los van a inscribir por default en este régimen. Dice, cuando un contribuyente inscrito en el presente modalidad de tributación simplificada sobrepase el monto establecido por la superintendencia, le ajustará y requerirá el pago del impuesto de valor agregado entre sus ventas determinadas y cualquier medio y sus compras documentadas, y le cobrará el 5% del impuesto sobre la renta sobre dichas ventas, descontándole el impuesto de tributación simplificada para el sector informal pagado. Así que en este caso estamos viendo que sí es un tema, yo diría, muy bajo, pero luego dice que cuando se sobrepase de este valor, entonces se le va a cobrar en este caso el 5%. Muy bien, me parece interesante este tema. Pienso que puede ser muy bajo, como les digo, vuelvo a insistir, pero bueno, luego aquí dice que cuando se sobrepase esto se les va a cobrar el 5%. Y luego dice, artículo 11, dice tributación a realizar por depósitos en efectivo por contribuyentes del sector informal. Ojo, aquí ya estamos hablando de que dice los bancos debidamente autorizados para operar en el país y las cooperativas de ahorro y crédito deberán retener a los contribuyentes que la administración tributaria le indique previo aviso a estos por los medios que la misma estime pertinentes el 1.5% sobre los depósitos que estos realicen en sus cuentas. O sea, si yo soy un contribuyente informal y empiezo a tener un montón de depósitos y la administración tributaria de él lo detecta, entonces le va a decir a los bancos que hagan una retención del 1.5%. Entonces, ojo con eso, porque también aquí estamos hablando de que prácticamente sería un sistema de retenciones como lo que ocurre en Estados Unidos, y ahí no hay mucho que hacer, ¿verdad? Dice, se faculta a la administración tributaria para que en los casos que se determine que no correspondía la inscripción a un contribuyente en esta modalidad de tributación o que no correspondía a la retención efectuada por el origen o naturaleza de los fondos, instruir al banco o cooperativa restituir los fondos retenidos por medio del procedimiento que se establezca. El banco o cooperativa de ahorro o crédito descontará dichas restituciones del total de los montos recaudados. O sea, si alguien viene y compra, mire, a mí me estuvieron reteniendo impuestos pero no procede, entonces hay que hacer un proceso de restitución y entonces la SAT le tiene que ordenar a los bancos que devuelvan ese dinero. Luego el libro número 2 habla de un régimen sancionatorio. Aquí ya nos salimos ya del tema de los monotributos y habla de las sanciones administrativas. Y este artículo 12 dice: la infracción de las infracciones establecidas en la presente ley se sancionarán de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario. Y luego el artículo 13 habla de los ilícitos penales. Dice: las acciones u omisiones tipificadas
como delito contra el régimen tributario y aduanero serán sancionadas conforme lo establece el decreto número 1673 Código Penal, 5890 Ley contra la defraudación y contrabando aduanero, ambos del Congreso de la República. Y luego, como siempre, en todas las reformas tributarias tenemos, como yo les he dicho coloquialmente desde hace muchos años, siempre traemos como sorpresas o ensaladas dentro de las reformas. Aquí tenemos algunas propuestas de reformas a la ley del impuesto al valor agregado, que es en el capítulo 2 así se dice. Bueno, aquí habla de la venta al menudeo. Se recuerdan ustedes que hay una exención del IVA en la venta al menudeo. Aquí se modifica el numeral 11 del artículo 7 de la ley del IVA y dice que la venta al menudeo de carnes, pescado, mariscos, frutas y verduras frescas, cereales, legumbres y granos finales en mercados municipales, cantonales y centros de acopio, siempre que tales ventas no excedan de un 20% de un salario mínimo vigente no agrícola, sin incluir la bonificación e incentivo. O sea que lo que va a estar exento de pago de IVA es igual, regresemos en este caso, pensemos que fueran 3.200 quetzales y dice que es un 20%, entonces eso por punto 20 nos dice que van a ser 640 quetzales las ventas extensas que se hagan en este caso en los mercados cantonales. Luego el artículo 15 modifica el numeral 16 del artículo 7, siempre el artículo de las exenciones, y dice que la venta, aquí se adiciona, más bien dicho, el numeral 16 y dice que estaría exento la venta de productos del sector primario no industrializados cuyo destino inicial era su exportación y que por causas justificadas no fueron exportados. Digamos, alguien vino y iba a hacer una exportación y ya no la hizo. Tales como camarón, sal, banano, plátano y melón, que realicen los contribuyentes inscritos en el régimen general del impuesto de valor agregado a personas que los comercializan al menudeo en mercados cantonales y municipales, así como productores primarios y bovinos. O sea, si yo soy un exportador de banano y ya no, mi producción no calificó para exportación, entonces yo la puedo vender en el mercado nacional y eso va a estar exento del pago del IVA, ¿sí? Aquí sí dice, para efecto deberán emitir la factura correspondiente sin cargar el impuesto de valor agregado. Interesante esto, ¿no? Interesante esto porque lo que está permitiendo de alguna manera es que el producto salga más barato al mercado nacional. El artículo 16 reforma el artículo 30 del 2792 de la ley del IVA y dice de las especificaciones y datos y características de los documentos obligatorios. Aquí prácticamente lo que se está haciendo es tratando de llevar a la ley el tema del consumidor final. Aquí el artículo 30 dice, el segundo párrafo dice, al momento de la emisión de la factura, notas de débito y notas de crédito, se debe incluir en la misma el número de identificación tributaria del adquiriente. Si este no lo tiene, se consignará su CUI del documento personal de identificación DPI o el número de pasaporte en el caso de extranjeros. Podrán consignarse las palabras consumidor final únicamente en documentos que acrediten ventas o servicios inferiores a 2.500 quetzales y en documentos que acrediten la prestación de servicios básicos de consumo de agua potable, energía eléctrica y telefonía inferiores a 500 quetzales. En los casos debidamente justificados, la administración tributaria podrá ampliar por una sola vez y por un plazo de 3 meses el plazo para que los contribuyentes cumplan con lo dispuesto en el presente párrafo. Para los casos no previstos, establecerán los mecanismos de operación y control. Al emitirse facturas especiales, deberá consignarse el número de identificación tributaria del proveedor del bien o prestador de servicios. Si carece de este, se consignará el código, o sea, el CUI, o el número de pasaporte para el caso extranjero. Lo que no dice aquí la ley es qué pasa con las exportaciones. Las exportaciones normalmente se reportan con CF, pero aquí no lo dice. Creo que esto debería de agregarse. El artículo 17 dice, habla de la declaración consolidada y dice, el contribuyente que tenga más de un establecimiento mercantil deberá declarar y pagar el impuesto correspondiente a las operaciones efectuadas en los mismos y en forma conjunta en un solo formulario. Bueno, eso ya ocurre el día de hoy. Dice, para el caso del contribuyente que también se encuentre inscrito en los regímenes o modalidad de tributación simplificada que establece la ley de regularización o incorporación de los sectores productivos que hemos estado hablando, deberá declarar sus ingresos de forma separada por cada régimen. O sea, lo que es bovino, bovino, y lo que es afecto a IVA, afecto a IVA. O sea, hay que hacer una separación. Y luego habla del régimen de pequeño contribuyente. Dice, las personas individuales o jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de 125 salarios mínimos podrán incluirse como pequeños contribuyentes. Entonces veamos cuántos serían 125 salarios mínimos. Vamos a hacer el ejercicio
y aquí hablamos de 125 salarios mínimos. Estamos pensando que sean 400.000 quetzales, ¿verdad? Se está subiendo, pero me parece todavía que por la economía guatemalteca 400.000 quetzales podría quedarse bajo en lo que tiene un pequeño contribuyente. ¿Por qué razón yo digo bajo? Por el tema de los costos, ¿verdad? Por el tema de los costos. Pensemos a eh, alguien que se dedica a una actividad donde compra y vende bienes que no sean del sector primario ni del sector agrícola. Eh, pues podría tener una mayor cantidad de ingresos, pero no necesariamente es un contribuyente complicado. Siempre pongo el ejemplo de una bartería. Pensemos en una peluquería, ¿verdad? O sea, 400.000 quetzales seguramente eh, se pagarán, bueno, se tendrán ingresos brutos fácilmente. Porque también pensemos que ya el poder adquisitivo del quetzal no es el mismo del año 92. O sea, veo que sí, posiblemente el tema del monto de pequeño contribuyente, desde mi apreciación muy personal, debiese ser más alto. El artículo 19 habla, donde se reforma el artículo 46 y dice inscripción al régimen de pequeño contribuyente. Dice el contribuyente inscrito en el régimen cuyos ingresos no superen la suma de 125 salarios mínimos vigente para el sector no agrícola, sin incluir la bonificación activo durante el año de calendario, podrán solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente. La Administración Tributaria lo inscribirá dándole aviso de sus nuevas obligaciones por los medios que estime conveniencia al periodo mensual a partir del cual inicia este régimen. O sea, si alguien se pasa, entonces le dice, mira, te vamos a dar la bienvenida al otro régimen. Cambio de régimen, dice los pequeños contribuyentes deberán inscribirse en el régimen normal o general del impuesto, en los casos que sus ingresos totales superen los 125 salarios vigentes para el sector no agrícola, sin incluir la bonificación activa en el transcurso de un año calendario. Aquí hablan de un año calendario. El cambio deberán realizar al conocer dicha circunstancia a más tardar en el transcurso del mes calendario inmediato siguiente a aquel en el que ocurra lo indicado. Aquí lo que está diciendo es durante un año. Yo creo que durante el año calendario, si no se superan si se superan los 125, me paso al otro régimen. Ahora, si hay un mes donde yo ya superé los 125 salarios, o sea, los 400.000 quetzales, en el mes siguiente me tengo que pasar al régimen general del IVA, y luego dice que también tengo que inscribirme al régimen, ya sea el régimen de las utilidades o el régimen opcional simplificado. Entonces, ojo con eso, porque ahora sí ya lo tenemos en la ley, algo que no lo teníamos y que en alguna medida siempre había generado controversia con la administración tributaria. Luego tenemos el artículo 8A, que se adiciona a la ley del IVA. Aquí habla de las exenciones específicas por la compra de alimentos para el programa de alimentos escolares. Aquí hablamos de las juntas de padres de familia donde ellos compran. No vamos a entrar a ver ese tema. El artículo 52 habla de la facturación por cuenta del vendedor. Aquí estamos también hablando del tema, aquí hay un tema acerca de las organizaciones de padres de familia. Tampoco lo vamos a ver, pues me parece que es un tema muy específico para ese caso. Luego el capítulo 3 habla de las reformas de la ley de actualización tributaria. También se modifica el impuesto a la renta y se agrega un artículo 16A que dice generación de renta dentro del programa de alimentación. Pues aquí habla de qué pasa con eso, ¿verdad? Aquí se va a retener un 5%. Y luego hay una reforma al Código Tributario. Aquí habla del artículo 120, inscripción de contribuyentes y responsables. Aquí pues está hablando de las actividades que se van a incluir. Aquí habla un tema de georreferenciación y ubicación de los centros de operaciones en negocios. Interesante que ya la Administración Tributaria esté pensando en esto, porque me imagino que esto tuvo que haber mucha asesoría de parte del fisco. Luego habla en este caso, del cese temporal del contribuyente. Luego el capítulo 5 habla de las disposiciones transitorias. Habla de que el régimen de pequeño contribuyente agropecuario electrónico, se recuerdan que ese los tenemos vigente hoy. Los que están en ese régimen de contribuyente agrícola tienen 3 meses para pasarse a los nuevos regímenes, porque esos el fisco los va a trasladar de oficio, dice, ¿verdad? Y los va a trasladar al régimen general del IVA y al régimen de las utilidades del impuesto a la renta. Si no se trasladan ellos, el fisco los va a trasladar, así dice la norma,
Luego dice presentación extemporánea o rectificación de declaraciones. Aquí dice por el plazo improrrogable de 180 días. Entrará en vigencia el reglamento de la presente ley. El contribuyente responsable que hubiera emitido la declaración o quisiera rectificarla podrá hacerlo. Esto es como una exoneración de multas. Y dice, aquí dice, con base en lo dispuesto en el presente artículo, pagarán en concepto de impuesto una tarifa del 5% sobre los ingresos no declarados o inventarios que quiera registrar para el inicio de su contabilidad. Aquí es bien interesante esto porque habla de que se pueden rectificar, ¿verdad?, las operaciones. Aquí me parece que sí hay algo interesante. Habla también de facilidades de pago. Me parece que también eso es importante en Guatemala, ¿no? Ya hace años que no tenemos como una amnistía fiscal para que los contribuyentes que estén pendientes de sus obligaciones se pongan al día y luego comencemos de cero y que pues obviamente ya la gente tenga un mayor control del pago de sus obligaciones tributarias. Ya hace años que no veía una propuesta de este estilo. Luego dice el artículo 27, obtención de información. Y luego dice, para efectos de corroborar la información contenida en las facturas electrónicas que emitan contribuyentes a que se refiere la presente ley, el Registro Nacional de Personas va a proporcionar a la Administración Tributaria en forma electrónica pues todos los datos. Aquí se establece qué información se puede estar compartiendo entre el RENAP y la Administración Tributaria. Luego dice, la correcta aplicación de la presente ley será verificada por las siguientes instituciones. Habla de la Administración Tributaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estos por los temas del sector primario y sector bovino. Documentación para el traslado de productos primarios o bovinos. Aquí habla también de que hay algunas disposiciones que pide la Administración Tributaria y luego habla del reglamento. Luego habla también de las disposiciones finales. Prácticamente con esto quedarían derogados los artículos 54A, 54B, 54C, 54D, que son los regímenes de sectores agrícolas que tenemos el día de hoy. Y luego dice de la observancia de las disposiciones de tributación simplificada para el sector informal. Aquí habla que las personas que opten por acogerse a lo dispuesto en el artículo 10 y 11 podrán hacerlo a partir de los 8 meses siguientes al momento en que esta cobre vigencia, o sea, al momento en que cobre vigencia la norma. Y luego dice que esta norma entrará en vigencia 4 meses después de su publicación en el Diario de Centroamérica, a excepción de los establecidos en el artículo 16, que entrará en vigencia 3 meses después. Bueno, muy bien, como vemos aquí prácticamente esta propuesta de reforma de ley pues incluye el tema del monotributo, incluye algunas reformas al impuesto al valor agregado, algunas reformas al código tributario y algunas reformas a la normativa de impuesto sobre la renta. Me parece interesantísimo lo que se ha propuesto el día de hoy al Congreso. Como yo les decía, les anticipaba, esta es una propuesta que se presentó el 16 de noviembre. En alguna medida me parece interesante cómo se quiere incorporar la economía informal a un sistema de tributación y luego pienso que ya cuando ya haya una educación tributaria y las personas pues tengan ya un sistema de información mucho más robusto, pues se pueden ir haciendo actualizaciones o modificaciones a estos regímenes. Así que pues prácticamente en estos 45 minutos hemos tratado de darles a ustedes esta información, yo diría un poco digerida. Vamos a dejar esta iniciativa de ley subida dentro de nuestro grupo privado de impuestos y negocios para que ustedes la puedan descargar, o bien si la quieren descargar de la página del Congreso de la República, pues ahí está totalmente disponible. Es un documento público, como les digo, es un proyecto de ley, todavía no está aprobado, así que pues la idea era tratar de conversarlo con cada uno de ustedes, tratar de actualizarlos, ¿no? Como Guatemala en alguna medida pues está recogiendo esas sugerencias, ¿no?, de parte del SIAT de tener monotributos para que la economía informal se vaya subiendo al barco de tributación y también eso pues le genere más flujos de efectivo a la administración tributaria. Muy bien, y con eso pues prácticamente hemos concluido la lectura de este proyecto de ley. Vamos a proceder a saludar a todas las personas que nos siguen en este momento. Está con nosotros Lucy García, saludos. Está Octavio López, Aldo Godínez, Patricia Ramírez, qué gusto que estés con nosotros, Axel González, Juan Morales, Eddie Soc, un saludo Eddie, Hugo Aníbal Pérez está con nosotros también, Eddie nos manda saludos, Miguel Chacó, Joel también está con nosotros, César Espino, Charlie Ramos, Isabel Tepeu, un abrazo a Isabel, Marcos Velázquez, Alex Pucón, Pedro Guch, Eric Palma, saludos Eric,
Armando Hernández, Mariano Rendón, Maynor Padilla, Eddie Leonel Ávila, Rudy Cifuentes, Roberto Oroxón, Alesia Castañeda, un abrazo Alesia a la distancia, Byron Torres, está con nosotros, saludos, Maritza García también, saludos, Estela Orellana, Ronnie David, Marvin Monroy, Abner Diegues, Carlitos Cabrera, Marina Aguilar, Víctor Parajón, Roberto Sánchez, saludos Roberto hasta la hermana república de Shela, Jessica Barrios, Gustavo también está con nosotros, Gustavo García, Jorge también está con nosotros, Byron Cobar también está con nosotros, Eddie García, saludos Eddie, Kevin, Jonathan Orellana, María Cruz, Alex Warner, saludos Alex, Ronald Juárez también, Polo Fernández también está con nosotros y dice, aquí vamos a aprovechar de una vez a leer un comentario, dice, buenas noches, en las exportaciones, al menos en la facturación electrónica usando la SAT como certificador se puede consignar el equivalente al NIT del cliente del exterior. Gracias, Polo. Está con nosotros también Flores y Byron Cobar y dice feliz año y nos manda saludos Byron. Abner Cáceres también con nosotros, Carlos Checo, Carlos Leal. Me imagino que esta es una firma aquí de servicios CIFA. Byron Sontay, Alonso García, Janet Muralles. Y luego Polo pues, agradece muchísimo el análisis de esta norma. Leo Mouri también está con nosotros. Un abrazo, Leo. Nos hace la pregunta, ¿quién presentó el proyecto de ley? La administración tributaria. Bueno, interesante. Vamos a ver. Bueno, es que aquí como hay una ponencia, Leo, vamos a revisar para poder resolver esta pregunta. Aquí está. Vamos a ver. ¿Quién fue la persona que hizo esta ponencia? La verdad que... ¿Quién hizo la ponencia? No entramos mucho a ver eso. Porque básicamente... Aquí está. Bueno, son varios diputados los que lo firmaron, Leo. Así que no fue la administración tributaria, sino que hay varios diputados las que hicieron esa ponencia. Está con nosotros también Esteban Orellana, Axel Bull, nos mandan saludos también, Pedro Cabrera nos manda saludos, Alex también nos manda saludos, Alesia ya nos manda saludos, Eddie, y Eddie que le gusta nuestro programa y Toca, tú también está con nosotros. Bueno, muy bien, perfecto. Si tuvieran algún otro comentario acerca de este tema que hemos presentado el día de hoy, me parece interesante que pudiéramos hablarlo. Recuerden, el tema de los monotributos para mí es un tema interesantísimo, que genera una simplificación para que las personas que hoy día están en la informalidad paguen impuestos. Yo siempre he dicho, el impuesto sobre la renta, el mínimo debería ser el 1%. Eso es lo que se establece, ¿no? Como una cantidad mínima que deben de pagar las compañías, las corporaciones. En Guatemala el 1% es el ISO, por eso es que es el impuesto mínimo. Y hace unos días veíamos en una estadística que Guatemala está arriba. Guatemala está pagando un 3% más o menos de impuesto a la renta como tasa efectiva de impuesto a la renta. ¿Cómo se calcula eso? Es la recaudación de impuesto a la renta versus el PIB, y eso sale, ahí podemos sacar la tasa efectiva. Ahora, ¿qué quiere decir que estemos pagando el 3? Estamos pagando muchísimo más que las economías avanzadas. De ahí sí hay una reflexión interesante, porque yo sí diría, en los países avanzados se paga el 1%, pero reciben una cantidad de servicios importantes. En Guatemala no los recibimos, entonces yo sí pienso de que pues los guatemaltecos estamos pagando ese 5%, ese 3%, perdón, pues también quisiéramos recibir esa cantidad de servicios de parte también del órgano que administra todos estos bienes. Muy bien. Arturo Aguirre está con nosotros. Un abrazo, Arturo. Polo Fernández tiene aquí una pregunta y dice, por cierto, eso de la venta sin IVA del banano que no se logra exportar pareciera con dedicatoria. Actualmente se vende así, pero sin reconocer los ingresos para efectos del ISR, por supuesto no se factura. Bueno, creo que es una mala praxis no facturar todo lo que se vende, Polo. No estoy de acuerdo, y si alguien lo está haciendo, creo que es una práctica que debe descontinuarse inmediatamente, porque a la luz de la normativa al día de hoy, no facturar ventas pues puede generar un tema de sanciones de parte de la administración tributaria. También está con nosotros Alvin de León. Veamos si tenemos algún otro comentario acerca del programa del día de hoy, que me parece interesante, ¿no? Estar conversando acerca de todo este tema. Quiero aprovechar para recordarles que se pueden suscribir a nuestras redes sociales, y también que nos puedan seguir en YouTube.
Tenemos el desafío de llegar a más de 1000 seguidores en YouTube. Hoy día tenemos 3500 en nuestra fanpage de Facebook. Quisiéramos que esas 3500 personas también nos puedan seguir en Spotify y en YouTube, porque así también la aplicación nos habilita nuevas formas de interactuar con todos ustedes. Así que les pedimos por favor que nos puedan seguir en todas las plataformas, pero principalmente en Spotify y en YouTube, para que también les podamos traer muchísimo más contenido. Tengo también una primicia ahora en Spotify. Los podcasts los vamos a subir como videos. Ya es una nueva versión que tiene Spotify, entonces que vamos a estar subiendo los videos, pero acompañados de audios siempre interesantes o de música interesante, para que también ustedes cuando vayan en el automóvil pues puedan ir escuchando este tipo de programas y de alguna manera pues ustedes vayan aprendiendo, ¿no?, de impuestos acerca de esta materia que siempre resulta tan interesante. Aquí tenemos Byron Cobar dice: la administración tributaria ahora exagera en sus fiscalizaciones, las herramientas fallan mucho. Bueno, creo que en este mundo tecnológico siempre tenemos problemas. Ahora mismo yo tenía problemas aquí con la aplicación. Creo que siempre los temas tecnológicos siempre son problemáticos, pero tarde o temprano llega. Quiero también contarles una primicia. Guatemala es el país que tiene la más avanzada administración tributaria en materia tecnológica. Creo que también eso nos tiene que poner en el sentido de que, si bien es cierto, somos un país que está en proceso de desarrollo, pero nuestra administración tributaria es la más avanzada de Latinoamérica en temas de tecnología. Inclusive el tema de factura electrónica lo tenemos más avanzado que muchos países de Europa. Si bien es cierto, esos cambios son dolorosos, son cambios que se tienen que hacer, y así que también nosotros desde aquí reconocemos ese trabajo arduo. Sé que no es fácil, también sé que es difícil porque le genera problemas a los contribuyentes, pero es interesante también compartirles a ustedes este tipo de información. Está también con nosotros Don Crunch, Esther Chiquín está con nosotros, Samara Guzmán, así que muchas personas se han unido a nuestro evento el día de hoy. Don Danilo también está con nosotros, Danilo Paz, un abrazo. El día de hoy, por cierto, para las personas que se incorporaron tarde, dimos lectura rápida, hicimos un análisis muy por encima acerca de la iniciativa de ley del proyecto identificado con el número de registro 6165. Lo vamos a dejar subido en nuestro grupo privado de impuestos y negocios en Facebook. Ustedes ahí lo van a poder descargar. También está disponible en la página del Congreso. Hicimos una lectura acerca de la propuesta de monotributos para el sector agrícola, para el sector bovino, para el sector agropecuario, para el sector informal, para los pequeños contribuyentes. O sea, hay una serie de tasas ahí que se manejan. Entonces, vamos a esperar a ver cómo camina esta iniciativa de ley en el Congreso. Así que también esta iniciativa trae, como siempre, una ensalada de cosas. Hay algunas modificaciones al Código Tributario, hay algunas modificaciones a la ley del IVA. Se sube en esta propuesta de reforma el tema del consumidor final por el tope de los 2.500 quetzales ya a nivel de ley. Ya no queda a nivel de reglamento, sino que se sube a nivel de ley. Recordemos que hoy solo está a nivel de reglamento. Como los temas más importantes, se establece también que las personas que paguen un monotributo y se excedan del monto que establece la norma para estar dentro de esa capa de monotributo, el exceso tendrán que pagar impuesto a la renta bajo el régimen de las utilidades o de los ingresos brutos. Van a tener que pagar impuesto de valor agregado también en normal por esas porciones. Así que eso, digamos, en resumen, es lo que tiene esta iniciativa de ley, que me parece interesantísima. Vamos a ver finalmente si es aprobada, qué enmiendas puede tener, y cuando ya sea publicada en el diario oficial, seguramente haremos otro evento como estos, pues para ya ponerlos a ustedes al día. Pero lo interesante esto era podérselos comentar, que ustedes tuvieran ciertos elementos para que ya fueran digiriendo las ideas que pueden venir, que no sabemos finalmente cómo pueden quedar aprobadas, pero creo que puede ser interesante pues estar como ya en alguna medida avisados de este tipo de propuestas. Bueno, finalmente están con nosotros don Edson López, Candy Acabal y César Lemus. Aquí me dice don Byron, tiene un comentario y dice: habrá que ver cuándo entra la ley, su aplicación en la terminal de zona 4. Bueno, pues que esta norma aquí está diseñada también para esas personas que venden ahí. En este caso, Byron, si tú te diste cuenta, ahí habla de los intermediarios y pagarían el 10% sobre el margen bruto.
habría que ver cómo se va a manejar esto, pero también habla del sector informal que haga depósitos en cuentas bancarias donde la administración tributaria le diga, mira, ahí tienes que retener el 1.5%. Ojo con eso porque también entonces de alguna u otra forma la administración tributaria lo que está pensando es en estar capturando cantidades de impuestos sobre estas operaciones, que me parece en alguna medida que todos debemos de contribuir al erario nacional y a los gastos del Estado. Entonces, eh, seguramente, como todos los países tenemos que evolucionar, pues Guatemala también tiene que evolucionar. Como insisto, los monotributos es una buena medida para subir a los contribuyentes con no una carga pesada de registros, pero sí una carga fácil de cumplimiento, tal y como ocurría en el pasado, antes, en los años 70, 80, donde se pagaba un impuesto mínimo del 3% como el impuesto del timbre de la alcabala. Entonces eso era simplificado. Esto pareciera ser que es un regreso hacia aquello. Yo todavía vi un impuesto mínimo que era el 5% del impuesto a la renta. Era un régimen que estaba, si no me falla la memoria, en el artículo 71 del decreto 2692. Eh, y ahí hablaba de rentas que se obtenían hasta menos de 1 millón de quetzales. Se pagaba el 5% de impuesto a la renta, pero se pagaba el IVA como débitos y créditos. Pero ya había otro monotributo en aquel tiempo. Teníamos el pequeño contribuyente y teníamos este otro régimen. Entonces, me parece que Guatemala ha tenido por años sistemas de tributación simplificados y yo creo que un sistema de tributación simplificado pues seguramente ayuda para que aquellas personas que no tienen sistemas complejos de contabilidad pues puedan en alguna medida regularizar sus operaciones y contribuir al erario nacional. Muy bien, si no tenemos más comentarios vamos a revisar. Finalmente está con nosotros don Alexander Herrera, don Ronnie de León. Este video lo pueden ver ustedes en diferido, lo vamos a dejar aquí dentro de nuestras plataformas. Insisto, por favor síganos en YouTube, síganos en Spotify. Estamos como Impuestos y Negocios, también estamos como Eddie Pérez. Ahí ustedes pueden encontrar muchísima información. En Spotify tenemos más de 150 episodios totalmente gratis para que ustedes puedan aprender de impuestos en la palma de su mano. En YouTube tenemos videos totalmente diferentes, cosas muy interesantes donde también ustedes pueden aprender de impuestos, y así que ahí les vamos dejando todo el contenido. Por favor síganos, compartan esta información con todas las personas que ustedes así lo consideren conveniente y hagamos crecer este proyecto. Bueno, muy bien, siendo ya casi las 10 de la noche, agradecemos su audiencia, agradecemos que se hayan unido a esta transmisión en vivo. Deseo que estén muy bien, les deseo un año 2023 lleno de éxitos y bendición para ustedes y sus familias. Y nos vamos a ver siempre en un próximo programa. Que estén muy bien, tengan muy buenas noches, chao.